Jueces. Título. En la Biblia hebraica y griega, este libro es designado por el nombre de los héroes que presenta. La palabra Shofetim no designa tanto a magistrados con funciones judiciales, sino más bien a jefes militares, liberadores, gobernantes y administradores. A veces, su autoridad estaba limitada a algunas tribus. ¿Quién? El libro de los jueces, al igual que los demás libros históricos, es anónimo. El Talmud lo atribuye a Samuel. El autor editor utilizó con toda seguridad documentos muy antiguos, contemporáneos de los acontecimientos. Ha hecho de ellos una unidad que ilustra la enseñanza de todo este periodo, enseñanza que se expone en capítulo 2 y capítulo 3. Esta unidad está caracterizada por los refranes o estribillos que aparecen en cada ciclo y por la estructura del contenido alrededor de los números sagrados. 7 apostasías, 7 esclavitudes, 7 liberaciones, 12 jueces. La designación de un posible autor depende de la fecha asignada a la redacción. Algunos opinan que Samuel reunió los documentos que después se elaboraron y fueron editados por uno de los profetas de su escuela, ya sea Natán o ya sea Gad. ¿Cuándo? La cronología de esta época, llena de sucesos turbulentos, es difícil de establecer. En gran parte depende de la fecha que le asignemos al Éxodo. Esta, a su vez, depende de la interpretación que hagamos de los 400 años de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. ¿Será una interpretación literal o será una interpretación figurada? ¿Son 12 generaciones o son 40 años? En la larga cronología adoptada por muchos autores evangélicos, el periodo de los jueces se extiende desde el 1380 hasta 1050, lo que deja suficiente tiempo para los distintos periodos mencionados en el libro. La afirmación de Jefté en el capítulo 11, versículo 46, concuerda con esta hipótesis. Sumando todos los periodos de tiempo indicados, obtendríamos un total de 410 años para la época de los jueces. Pero algunos jueces han reinado en una o más tribus, a la vez que otros lo hacían en otros lugares. La fecha de redacción del libro viene determinada por distintas evidencias internas. La frase "en aquellos días no había rey en Israel" hace suponer una composición en el tiempo de la realeza, por lo tanto, después de 1050. Por otra parte, la mención de los jebuseos en Jerusalén, echados por David en 1003, de Geser, saqueada en 970, del santuario de Silo, abandonado después de Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 21, ha hecho pensar que seguramente la redacción tuvo lugar al comienzo del reinado de Saúl. En el capítulo 18, versículo 30, puede explicarse de otra manera que no tenga que ver necesariamente con una alusión a la cautividad asiria. Los que contribuyen a Samuel, la redacción del libro, y que ven en él
un alegato contra la realeza, piensan que el profeta lo redactó antes del establecimiento del reinado, con el fin de desanimar al pueblo para que no apoyara este tipo de gobierno. Las menciones citadas anteriormente se habrían dejado tal cual por respeto a las tradiciones en los documentos utilizados, donde el pueblo instalado en Palestina aún no ocupa todo el país que se le atribuyó. Una gran parte está aún bajo el dominio de los filisteos. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado que los detalles geográficos y topográficos del libro son ciertos. Que el libro cuenta la historia de Israel, desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel, por medio de una serie de los relatos que ilustran las tesis del autor. Israel olvidó muy pronto su vocación de pueblo de Dios. Se asimiló a los cananeos, adoptando sus costumbres, adorando a sus dioses, de bendición para sus familias, sus rebaños y sus tierras. Olvidaron a Yahvé. Después de Josué, el libro de la victoria, de la libertad y del progreso se cae en la derrota, la esclavitud y el declive. Después de poseer la tierra, se verán oprimidos por la gente de este país. Nos encontramos 7 veces con el mismo escenario: apostasía, esclavitud, petición de ayuda y liberación. 7 naciones paganas castigan sucesivamente a los israelitas, poniéndoles bajo yugo de esclavitud. Yahvé cumple su palabra, enviándoles las maldiciones que estipulaba el pacto en caso de la infidelidad por parte del pueblo. Véase Levítico 26 y Deuteronomio capítulo 28. Así, el pueblo de Israel es oprimido por el rey de Mesopotamia 8 años y libertado por Otoniel. Oprimido por amalecitas y filisteos 18 años y liberados por Ahod y Samgar. Oprimidos por Jabín, rey cananeo, 20 años y liberados por Débora. Oprimido por los madianitas, 7 años y liberados por Gedeón. Oprimidos por Abimelech en una guerra civil, 3 años y liberados por una mujer. Enemigos no enumerados, 45 años y libertados por Tolá y por Jair. Oprimidos por amonitas, 18 años y liberados por Jefté y otros. Oprimidos por los filisteos, 40 años y liberados por Salomón. ¿Por qué? Este libro quiere mostrar sobre todo lo que ocurrió entre Josué y Samuel. No obstante, el propósito histórico está subordinado al propósito espiritual: mostrar que la desobediencia lleva a la esclavitud, la apostasía al castigo, pero que el arrepentimiento y la oración condicionan la restauración. La unidad política de Israel depende de su unidad religiosa. Si se abandona el único santuario de Israel, el pueblo desaparece, asimilándose a los pueblos de su alrededor. Si el autor resalta la ira de Dios que castiga el pecado del hombre depravado, con la misma fuerza resalta su paciencia y misericordia, que no tiene fin
y que siempre intervienen en favor de los suyos cuando éstos piden ayuda. La frase que nos recuerda en 4 ocasiones que el desorden que se vivía era debido a la ausencia de un rey en Israel, quiere, quizá, motivar al pueblo al agradecimiento por el orden que reina ahora gracias a que el rey ha sido impuesto por Dios. Así, de esta manera, no hay rey en Israel significa que Dios, el rey, ha sido rechazado. Las vicisitudes de la monarquía, incluso el derecho divino, harán esperar con nostalgia el día en el que el Rey Eterno tomará el gobierno de su mano. Bajo este punto de vista, los jueces pueden ser considerados como tipos imperfectos del libertador Jesucristo, quien vendrá a liberar a los suyos de cualquier yugo de pecado, de maldad, de impiedad, de dolor, de soledad, de llanto, de inconsistencia, y establecer su reino de justicia. Si bien podemos decir que la época de los jueces, en la cual cada uno hacía lo que le parecía bien, es una imagen de los tiempos de la Iglesia. Las numerosas menciones del Espíritu son como una promesa de intervención divina proporcionada a sus grandes necesidades. Sansón, que debido a muchas cosas representa al pueblo de Israel, nacimiento milagroso, vocación, fuerza prodigiosa otorgada por Dios, reiterada debilidad ante la tentación, sometido a la esclavitud,